Ella fingió que todo estaba bien, que el destino no se había sentado a su lado en el momento preciso para escuchar su veneno. Pero el precio de su honestidad accidental fue una humillación profesional que la dejó temblando en el borde de un precipicio llamado desempleo. Si esta historia resuena contigo, con esa vez que dijiste lo que no debías en el lugar equivocado, dale like y suscríbete para no perderte cómo Sofía intenta salvar su carrera, su dignidad, y para su absoluta desgracia, su corazón. Antes de ese miércoles fatal, Sofía creía que su vida era una línea ascendente limpia. 30 años, directora de proyectos junior en la división de medios digitales de Thorn Global, una de esas corporaciones tan gigantes que sus oficinas ocupaban 3 rascacielos en el Bajo Manhattan. Había pasado los últimos 7 años escalando, sacrificando citas y fines de semana por la promesa de un ascenso que, según le habían susurrado, estaba a la vuelta de la esquina. Sofía amaba su trabajo. Amaba el olor a café de diseñador y el tintineo constante de las notificaciones que le recordaban que el mundo giraba gracias a los clics que ella gestionaba. Era rápida, ingeniosa y, lo más importante, invisible para la cúpula. Elias Thorne, el CEO, era una figura mítica, un hombre que aparecía en las revistas de negocios con esa expresión grave, intensa, que parecía prometer o una adquisición multimillonaria o un desastre financiero, nunca un punto intermedio. Un hombre que manejaba la empresa desde el piso 80, mientras ella sudaba la gota gorda en el 52. Esa mañana, la tensión en el aire era palpable. No era solo la humedad de julio que se colaba incluso a través del aire acondicionado industrial. Era la noticia de que Thorne vendría a revisar personalmente el proyecto de reestructuración de marca, un proyecto que Sofía había liderado con uñas y dientes. Si salía bien, el ascenso era suyo. Si salía mal, bueno, en Thorne Global, las fallas se barrían bajo la alfombra con el empleado que las había cometido. Sofía se abrochó el blazer color marfil. Se sentía invencible, o al menos, lo suficientemente maquillada como para fingir que lo era. «Necesito 5 minutos de paz antes de la carnicería», le dijo a Elena, su mejor amiga y colega en la puerta del ascensor. Elena, que siempre parecía estar al borde del colapso, asintió con los ojos muy abiertos. «Dicen que viene con su séquito. Es la primera vez que Elias Thorne baja de su torre de marfil en meses». «Y eso no es bueno», murmuró Sofía, tecleando en su teléfono para revisar por última vez la presentación. «Odio las reuniones con los peces gordos». El ascensor se abrió. Solo estaban ellas dos, y un hombre en la esquina que Sofía asumió que era seguridad o, peor, un asesor financiero con un traje que costaba más que su auto. El hombre era alto, vestía un traje gris carbón tan perfectamente ajustado que parecía esculpido, y miraba hacia adelante con una rigidez que gritaba, «No me molesten». Tenía un perfil fuerte, sí, pero la ausencia total de expresión lo hacía parecer estático. Elias Thorne no era famoso por su carisma, era famoso por su cartera. Sofía solo había visto fotos de alta resolución, y en ellas, su rostro parecía tallado en hielo. Mientras el ascensor subía lentamente, Sofía sintió la necesidad urgente de desahogarse, un ritual pre-reunión que la ayudaba a liberar la presión. Se inclinó hacia Elena, usando el hombro del hombre del traje como barrera acústica, creyendo que su susurro sería imperceptible sobre el zumbido de los cables. «¿Sabes qué es lo peor de este tipo, Elena?», empezó Sofía, su voz baja pero cargada de intensidad. «Es esa aura de perfección intocable. Mira, el proyecto es bueno, pero si Thorne lo revisa, va a encontrar un error solo porque disfruta el sadismo». Elena hizo una mueca, mirando nerviosamente al hombre rígido a su lado. «Shh, Sofía». «No, en serio», insistió Sofía, ignorando la advertencia. «Todos dicen que es un genio de los negocios, y lo es, pero míralo. Quiero decir, la gente siempre lo llama guapo en las revistas, ¿no? El soltero más codiciado, el titán de Wall Street. Pura publicidad pagada, te lo juro». Se rió suavemente, un sonido seco y crítico. «Elias Thorne no es guapo, Elena. Es imponente. Es lo que sucede cuando juntas mucho dinero con un sastre muy caro. En persona, es como si la vida se le hubiera drenado por completo. Es frío, es severo, y si le quitas el poder, es francamente feo. Un alma fea y un rostro que lo refleja.
Parece que tiene dolor de muelas permanente. El ascensor se detuvo en el piso 60. El hombre del traje, que había permanecido inmóvil como una estatua griega, se movió. Sofía sintió una ráfaga de aire frío antes de que la verdad la golpeara. El hombre se giró lentamente. Sus ojos, de un color gris metálico tan penetrante que parecía que podían ver a través del cemento, se fijaron en ella. No había ira. Peor. Había una calma absoluta, una serenidad depredadora. Y luego, lo reconoció. No por las fotos de las revistas, sino por la autoridad que emanaba, por la forma en que el aire a su alrededor se había enrarecido. La línea de la mandíbula que ella acababa de criticar estaba tensa. Su boca, una línea fina y cruel. Era Elias Thorne, el CEO, su jefe, el hombre que acababa de llamar francamente feo. Y él no se había ido en el piso 60. Él iba al piso 70, donde se realizaría la reunión. La sangre se drenó del rostro de Sofía tan rápido que sintió náuseas. Elena soltó un pequeño gemido de pánico ahogado. Elias Thorne no dijo una palabra. Simplemente levantó una ceja, un movimiento minúsculo que, sin embargo, se sintió como una sentencia de muerte. El ascensor siguió subiendo en un silencio que era más pesado que el plomo. Al llegar al piso 70, las puertas se abrieron a la sala de juntas de mármol y cristal. Thorne salió primero. Antes de girar hacia la izquierda, hacia donde lo esperaban sus asistentes pálidos, se detuvo y miró por encima del hombro a Sofía. Señorita Herrera. Su voz era profunda, resonante, y contenía una frialdad que helaba los huesos. Espero que su presentación sea tan elocuente como sus observaciones. Y se fue. Sofía se quedó petrificada. El pánico se había transformado en una especie de shock catatónico. Elena la tomó del brazo y la arrastró fuera. «Acabas de llamar feo al CEO en su cara», siseó Elena, aferrándose al maletín de Sofía. «Lo sé», susurró Sofía, sintiendo que el mundo se inclinaba. «Pensé que era seguridad. O un maniquí. Dios mío, estoy despedida». La reunión comenzó 10 minutos después en la sala de conferencias del ala oeste. Una habitación con paredes de vidrio que ofrecía una vista vertiginosa de la ciudad. Sofía se sentó a la mesa junto a un grupo de ejecutivos, que parecían haber olvidado cómo respirar. Elias Thorne estaba sentado en la cabecera. No había rastro de la anécdota del ascensor en su expresión. Era el CEO de hierro que todos conocían. Eficiente, exigente, y con esa mirada penetrante que ahora Sofía sabía que era gris, muy gris. Ella comenzó su presentación sobre la reestructuración del branding, su voz temblando ligeramente al principio, pero luego recuperando su profesionalismo. Habló de métricas, de alcance y de retorno de inversión. Pero cada palabra era una lucha, porque a pesar de que Thorne no la interrumpía, sentía sus ojos sobre ella, fijos, examinándola no solo por su trabajo, sino por su atrevimiento. Había una tensión sexual extraña, insoportable, cerniéndose sobre la profesional. Era la tensión del cazador que ha identificado a su presa. Cuando llegó a la diapositiva final, Sofía estaba exhausta, bañada en un sudor frío que nadie más podía notar. En resumen, señor Thorne, la nueva estrategia aumentará nuestra participación de mercado en un 15% para el próximo trimestre. Hubo un silencio. Los demás ejecutivos esperaban la crítica, el desmantelamiento habitual. Thorne se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio de caoba. Su mirada nunca abandonó los ojos de Sofía. Interesante, señorita Herrera. Demasiado interesante. La forma en que pronunció su apellido, lento y deliberado, hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Sofía. Un escalofrío que no era enteramente de miedo. Era casi, y esta idea la aterrorizó, reconocimiento. ¿Alguna pregunta, señor?, se atrevió a preguntar ella. Él sonrió. Apenas un tirón en la comisura de sus labios, pero fue suficiente para cambiar su rostro de estatua a algo peligrosamente vivo. «Oh, muchas preguntas, señorita Herrera, pero creo que las reservaré para un entorno más privado». Elias Thorne se puso de pie, dando por terminada la reunión. «Quiero ver los modelos financieros detallados. En mi oficina, en 1 hora. Solo usted». Sofía sintió la mirada de cada ejecutivo clavada en su espalda.
¿1 hora, solo con él, después de haberle llamado feo? Esto no era un despido. Esto era una tortura lenta. 1 hora más tarde, Sofía estaba de pie en el piso 80, en la antesala de la oficina de Thorne. Era un espacio de minimalismo brutalista, decorado con arte moderno de precios incalculables. La secretaria de Thorne, una mujer tan pulida y fría como el jefe, la escoltó. La oficina de Elias Thorne era enorme, silenciosa, y olía a sándalo y poder. La luz de la tarde entraba por las ventanas que iban del suelo al techo. Él estaba de pie, mirando la ciudad, un monolito de autoridad. «Entre, señorita Herrera», dijo sin girarse. Ella entró, cerrando la puerta detrás de ella. El clic fue demasiado fuerte. «Señor Thorne, lamento profundamente la...». «Cierre la boca, Sofía», la interrumpió. Por primera vez, había usado su nombre de pila, y el sonido era extrañamente posesivo. «No hable de lo que pasó en el ascensor, no aún». Él se giró y caminó hacia ella. Su proximidad era abrumadora. Sofía tuvo que mirar hacia arriba para encontrar sus ojos. Él era aún más alto de lo que parecía. «Hablemos de negocios», dijo, pero su voz era baja, íntima, totalmente diferente a la voz de la sala de juntas. Él no se sentó. Ella tampoco. Estaban a solo unos pasos de distancia, atrapados en la burbuja de aire tenso. Su presentación fue excelente, Sofía. Precisa. Pero, ¿por qué la urgencia de convencer a mis ejecutivos? ¿Por qué la desesperación en sus ojos? «No es desesperación, señor», respondió ella, forzándose a mantener la compostura. «Es ambición. Quiero ese ascenso». «Ah, la ambición», murmuró él, dando un paso más cerca. Ahora solo había unos centímetros entre ellos. Podía oler su colonia, una mezcla de cuero y algo que olía a peligro. Y está dispuesta a hacer lo que sea por él, ¿verdad? Sofía asintió, aunque el significado de esa pregunta se había vuelto ambiguo y aterrador. «Sí, estoy dispuesta a trabajar el doble, señor». Él sonrió de nuevo, esa pequeña y devastadora sonrisa. «No lo dudo. Pero volvamos al ascensor. Usted me llamó feo, Sofía». La atmósfera se cargó de electricidad. Ella sintió un rubor ardiente en sus mejillas. «Fue una opinión estúpida, señor. No lo pensé. Estaba estresada». «¿Y ahora? ¿Qué opina ahora que está aquí, sola, en mi oficina?» Él se acercó, obligándola a dar un paso atrás hasta que su espalda tocó la puerta. Estaban peligrosamente cerca. La luz de la tarde perfilando la severidad de su rostro, los ojos grises fijos en ella. Ella respiró hondo, tratando de ignorar la tensión que crecía entre ellos, una tensión que no era de jefe a empleada, sino de hombre a mujer. «Opino que usted es mi jefe, señor Thorne, y que soy una idiota». Él levantó una mano, y por un momento, Sofía pensó que iba a abofetearla. En cambio, su mano se detuvo a medio camino y rozó suavemente su mandíbula, una caricia tan leve que pareció casi accidental. El contacto fue abrasador. «Un idiota, tal vez, pero interesante», susurró, con la voz tan baja que apenas superaba el zumbido del aire acondicionado. Y entonces, en ese silencio cargado de castigo y algo que Sofía no se atrevía a nombrar, Elias Thorne cerró los ojos y se inclinó, no hacia ella, sino justo al lado de su oído. «Dígame la verdad, Sofía. ¿Qué quería decir cuando me llamó feo? ¿Que soy demasiado duro, demasiado frío?» Ella tragó saliva. La proximidad de su cuerpo, la intimidad repentina, la desarmó. «Quería decir que usted parece inaccesible, que no hay nada detrás de la máscara». Él se separó, sus ojos oscuros y profundos. «¿Y quiere ver lo que hay detrás de la máscara, Sofía?» Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera procesar la temeridad de la situación, él había acortado la distancia restante. El beso fue inesperado, brutal en su intensidad y completamente silencioso. No había dulzura, sino una urgencia desesperada, como si Elias Thorne estuviera reclamando algo que había estado esperando pacientemente. Sofía se encontró respondiendo, con la misma intensidad, dejando que la tensión de la semana, la humillación del ascensor, el miedo al despido, se canalizaran en esa boca dominante. Cuando él se separó, la dejó jadeando,
apoyada contra la puerta. Él la miró, su expresión de nuevo controlada, pero con una chispa peligrosa en sus ojos. Ahora que me ha besado, ¿sigo siendo feo, Sofía? Ella sintió que su carrera, su vida y su cordura pendían de un hilo. No, señor Thorne, susurró, con la voz rota. Ahora es un completo desastre. El aire se había vuelto tan denso en el despacho de Elias Thorne que Sofía sintió que sus pulmones luchaban por conseguir oxígeno. Estaba apoyada contra la puerta, sintiendo el frío metálico de la cerradura en su espalda, mientras él se enderezaba, recuperando centímetro a centímetro la imponente distancia que acababa de aniquilar. Ella había dicho que era un desastre, y la verdad era que ese beso no había sido solo un error profesional, sino una implosión personal. Había destrozado la fachada de control que ella se había esforzado tanto en construir. ¿Un desastre, Sofía?, repitió él, su voz grave como el trueno, pero sin el estruendo de la ira, sino con la quietud de la anticipación. Sofía se obligó a enderezarse, a no temblar. Si iba a perder su trabajo, lo haría con dignidad, o al menos con una réplica decente. Sí, señor Thorne. Es el único término que se me ocurre para describir lo que acaba de suceder entre un director ejecutivo y su subordinada en horario laboral. Esto no tiene lugar aquí. Él se rió, un sonido bajo y ronco que no llegaba a sus ojos, sino que se quedaba atrapado en su pecho. ¿Y qué propones, Sofía? ¿Que lo olvidemos? ¿Que volvamos a la sala de juntas y pretendamos que nunca te atreviste a llamarme feo, y que yo nunca me atreví a demostrarte lo equivocado que estabas? Su mirada era una trampa de la que no podía escapar. Ella sintió el calor en sus labios, el rastro de su colonia, el recuerdo de la urgencia. No, no podían olvidarlo. Elias Thorne había abierto una puerta que ambos sabían que era mejor mantener cerrada. Propongo que seamos profesionales, dijo ella, sabiendo que mentía. La profesionalidad se había evaporado con el primer contacto. Él dio un paso hacia ella, y luego se detuvo, como si se contuviera a la fuerza, una bestia domesticada a medias. La profesionalidad es una máscara, Sofía. Usted me acusó de llevarla. Y yo se la quité a la fuerza. Ahora ambos sabemos lo que hay debajo. Y lo que hay debajo nos ha traído hasta aquí. Se giró bruscamente y caminó hacia el ventanal, el vasto panorama de la ciudad a sus espaldas, encogiéndola en la inmensidad de su poder. Ella lo observó, un monolito de autoridad con una nueva y peligrosa grieta. Usted es ambiciosa, Sofía. Quiere ese ascenso. Lo quiere tanto que estaba dispuesta a humillarse en el ascensor. ¿Qué está dispuesta a hacer ahora para conseguirlo? La pregunta era una daga, y su significado era terriblemente claro. ¿Estaba él condicionando su carrera a sus reacciones a esta nueva y tóxica dinámica? El escritor de historias virales dentro de Sofía gritaba, «¡Escapa!». Pero la mujer hambrienta de éxito y de ese hombre gritaba, «¡Acepta las condiciones!». Estoy dispuesta a trabajar más duro que nadie, señor. No necesito atajos. Él se giró lentamente, una sonrisa de suficiencia dibujándose en sus labios. No me ofenda con esa respuesta, Sofía. Ambos sabemos que esto ya no es sobre horas extra. Es sobre la tensión que se acumula cada vez que estamos a menos de 2 metros de distancia. Es sobre el hecho de que me has llamado feo, y yo te he besado en represalia. Esto es un juego de poder, Sofía. Y la moneda de cambio es... la verdad. Ella sintió un escalofrío. La verdad era que no quería que se detuviera. La verdad era que la intensidad de ese contacto había sido la experiencia más real que había tenido en años. ¿Y cuáles son las reglas de este juego, señor Thorne? Él se recostó contra el borde del escritorio, cruzando sus brazos musculosos. Las reglas son simples. En público, soy su jefe. Distante, exigente. Inaccesible si lo prefiere. Pero cuando estemos solos... Hizo una pausa, sus ojos grises fijos en los de ella, buscando el miedo, encontrando algo más. Cuando estemos solos, no hay máscaras. Y no hay reglas. El silencio se extendió. Ella entendió la propuesta. Una relación clandestina, alimentada por la adrenalina del secreto y el peligro. Una relación que la ascendería o la destruiría por completo. Acepto, dijo ella, la palabra saliendo con una firmeza que sorprendió incluso a Elias Thorne. Él asintió, una expresión de satisfacción cruzando su rostro. Bien. Entonces, volvamos al trabajo. Mañana tengo una reunión crucial con los inversores de Tokio.
Necesito que se quede y revise el informe de fusión. Lo quiero perfecto. Esto es un asunto urgente. Nadie más debe saber que está aquí. El cambio fue abrupto. En un instante, el amante peligroso se convirtió en el jefe despiadado. Sí, señor, dijo Sofía, recuperando su postura profesional, aunque su corazón latía al ritmo de la alarma. Él le indicó que se sentara en la pequeña mesa de conferencias dentro de su oficina, y le entregó una carpeta. Ella sintió el calor residual de su mano al tomar el papel. Se sentó y abrió el informe, intentando concentrarse en los números mientras la sombra de Elías se cernía sobre ella. Las horas se deslizaron lentamente, marcadas por el descenso del sol sobre Manhattan. La oficina se vació. Las luces de los rascacielos se encendieron, y el silencio de la soledad se apoderó del piso ejecutivo. Sofía trabajó metódicamente, pero era imposible ignorar la presencia de Thorne. Él se había sentado en su escritorio principal, revisando documentos, con esa concentración feroz que la había intimidado desde el primer día. Cada vez que levantaba la vista, lo encontraba mirándola, no de forma casual. Él la devoraba con la mirada, analizando su perfil, sus dedos tecleando en la laptop, la forma en que mordía su labio inferior por concentración. Era una vigilancia constante, una presión silenciosa que hacía que el aire fuera irrespirable. En un momento dado, ella se estiró para alcanzar una pila de anexos. Su mano rozó el borde de su escritorio. Él reaccionó con una velocidad sorprendente, su mano cubriendo la suya antes de que pudiera retirarla. El contacto fue breve, eléctrico. «Cuidado, Sofía», murmuró, sin levantar la vista de sus papeles. Pero el contacto no se rompió inmediatamente. Sus dedos se quedaron allí, grandes y cálidos, anclándola. Ella sintió el rubor subir por su cuello. Se suponía que debían ser profesionales, pero cada toque, cada mirada furtiva, era una violación de ese acuerdo tácito. «Lo siento, señor». Él finalmente retiró la mano, pero no sin antes apretar ligeramente su muñeca. La promesa de lo que vendría después se quedó grabada en su piel. A la medianoche, Sofía terminó la revisión. Cerró su laptop con un clic que resonó en el vasto silencio. «Señor Thorne, el informe está listo. He marcado las áreas que sugiero reforzar». Él levantó la cabeza. Sus ojos ya no estaban enfocados en el trabajo. Estaban oscuros, profundos, totalmente dedicados a ella. «Tráigalo aquí, Sofía». Ella caminó los pocos pasos que la separaban de su escritorio. Se detuvo frente a él, sintiéndose pequeña y vulnerable bajo la luz de su lámpara. Él tomó el informe, pero no lo abrió. «Ha trabajado duro». «Es mi trabajo». «No, Sofía. Trabajar duro es lo que hace de 9 a 5. Quedarse hasta la medianoche, a solas con un hombre que la ha besado y le ha propuesto un trato peligroso, eso es otra cosa. Eso es compromiso». Él finalmente abrió el informe, sus ojos recorriendo sus notas. Ella se quedó quieta, intentando mantener la distancia, pero la gravedad de él la atraía. «Excelente. Preciso, como siempre. Pero hay una cosa que falta, Sofía». «¿Qué es, señor?» Él cerró la carpeta y se puso de pie, rodeando el escritorio. Ella retrocedió un paso, chocando suavemente con la silla ejecutiva. Estaba acorralada de nuevo, pero esta vez era una trampa que ella había elegido. Él acortó la distancia, inclinándose hasta que su aliento cálido le rozó la oreja. La voz era un susurro que desafiaba la profesionalidad, el secreto que compartían. «Falta la verdad sobre por qué me has llamado feo». Ella cerró los ojos brevemente, buscando aire. «Ya se lo dije, inaccesible». «Mentira. La verdad, Sofía. Ahora que estamos solos, sin máscaras». Su mano se posó delicadamente en su cintura, un contacto tenue que, sin embargo, hizo arder su piel. «La verdad es que...» Ella tragó saliva, reuniendo el coraje que solo la adrenalina del peligro podía proporcionar. «La verdad es que si usted fuera guapo, no podría trabajar para usted. Sería demasiado distracción». Él se quedó inmóvil, el silencio cargado de una comprensión devastadora. Luego, soltó una carcajada profunda y genuina, la primera que ella le escuchaba. «Así que me llamas feo para protegerte. ¡Fascinante!». Él retiró la mano de su cintura y la usó para levantar su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos.
Había una intensidad en su mirada que prometía represalias. Escúchame bien, Sofía. Hemos cruzado la línea. La ambición ya no es tu única motivación. Si vuelves a usar la palabra feo para describirme, para crear distancia, para intentar recuperar el control que acabas de entregarme. Su voz se volvió un ronroneo bajo y amenazante, y se inclinó aún más, hasta que sus labios rozaron los de ella. Si me llamas feo otra vez, Sofía, te besaré hasta que se te olvide tu nombre. Ahora vete a casa. Y no llegues tarde mañana. Esto acaba de empezar. El camino a casa esa noche fue un borrón. Sofía no recordaba si había conducido o flotado. Lo único real era el calor persistente en su muñeca y el eco de la risa profunda de Thorn. Lo había llamado feo para protegerse, y él había visto a través de la mentira como si fuera cristal. Y peor aún, había aceptado su verdad. Ella no podía permitirse encontrarlo atractivo. La amenaza del beso se había quedado grabada en la atmósfera, una promesa deliciosa y aterradora. Sofía durmió mal. Soñó con oficinas oscuras y manos grandes que la aprisionaban contra escritorios. Se despertó con la certeza de que había cruzado un umbral irreversible. Ya no se trataba solo de la ambición. Ahora se trataba de supervivencia emocional. Al día siguiente, Sofía se vistió con una armadura. Traje de pantalón gris carbón, cabello recogido en un moño impecable, y una expresión de concentración que desafiaba a cualquiera a desviarla de sus deberes. Su misión era clara: profesionalismo quirúrgico. Debía borrar la medianoche. Llegó a la oficina a las 8:58 am, 2 minutos antes de lo exigido. Thorn ya estaba allí, sentado en su silla, sin levantar la vista. Sofía notó, sin embargo, que la taza de café que solía esperar por él en el borde de su escritorio ya estaba en su sitio. Él había llegado mucho antes. El ambiente era diferente. La tensión que antes era una neblina, ahora era una fuerza gravitacional. Cada vez que Sofía se movía, sentía sus ojos fijos en ella, invisibles, pero penetrantes. No era la vigilancia del jefe, sino la del depredador que había marcado a su presa. Estuvo enviando correos electrónicos durante 1 hora, evitando mirar en su dirección. Necesitaba sentir el control de vuelta en sus manos. El primer signo de conflicto sutil llegó cuando Daniel, uno de los analistas junior con quien Sofía solía almorzar ocasionalmente, se acercó a su escritorio. «Qué concentrada, Sofía», dijo Daniel, sonriendo. «¿Te quedaste hasta tarde otra vez? Te ves agotada». Sofía le ofreció una sonrisa forzada. «Solo cerrando el informe de Thorn, Daniel. Ya sabes cómo es». Daniel se inclinó un poco, bajando la voz. «Escuché que el informe fue un éxito. Tienes a Thorn comiendo de tu mano». Sofía sintió un escalofrío. Si Daniel supiera la verdad sobre lo que Thorn realmente estaba comiendo de su mano, se desmayaría. «Bueno, es gracias a tu ayuda con los datos», respondió ella, intentando redirigir la conversación hacia lo profesional. Mientras Daniel seguía parloteando sobre el mercado de valores y los planes del fin de semana, Sofía sintió la presión aumentar. Levantó la vista y encontró a Thorn mirándolos fijamente. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos eran fríos, cortantes. No era una mirada de jefe impaciente. Era la mirada de un hombre que esperaba que una conversación trivial terminara de inmediato. Sofía se puso de pie, interrumpiendo a Daniel con una disculpa profesional. «Daniel, tengo que revisar la agenda del señor Thorn. Hablamos luego». Daniel captó la indirecta, aunque parecía confundido. Se alejó rápidamente. Thorn no rompió el contacto visual hasta que la puerta del ascensor se cerró tras Daniel. Era una demostración de poder silenciosa. Él había controlado la interacción sin decir una palabra. Sofía se acercó a su escritorio, sosteniendo una carpeta de documentos como si fuera un escudo. «Señor Thorn, aquí están las proyecciones para el cliente S Corp. La reunión es el viernes». Él tomó la carpeta, pero no la miró. Sus ojos, esos pozos oscuros que la habían consumido la noche anterior, estaban fijos en ella. «¿El señor López es su amigo, Sofía?» Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Había usado el nombre de Daniel en el informe. «No, señor. Es Daniel López, un colega». Parecía demasiado cómodo. Ella reprimió la necesidad de defenderse. Demasiado cómodo era una proyección de lo que Thorn sentía por ella.
no de su relación con Daniel. Hemos trabajado juntos en varios proyectos, señor. Es puramente profesional. Thorne se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho. La postura era casual, pero su tono era de advertencia. Me gustaría que mantuviera todas sus interacciones, especialmente en horario laboral, puramente profesionales. Su foco debe estar aquí, Sofía. Exclusivamente aquí. Ella entendió. El juego había cambiado. Su vida profesional estaba ahora bajo su microscopio personal. Entendido, señor. Él sonrió, un movimiento lento y peligroso que rara vez mostraba. Bien. Porque tengo una tarea que requerirá toda su atención. Y aquí vino el algo extraño. El viernes, usted y yo viajamos a Aspen. Es el retiro anual de S-Corp. 3 días. Necesitan cerrar el trato, y yo necesito que usted esté allí para gestionar los detalles finales y las presentaciones de última hora. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Aspen? ¿Un fin de semana? Pero señor, yo no... Mis planes. Esto es trabajo, Sofía. Un gran paso en su carrera. Si esta fusión se concreta, será su primera gran victoria. ¿No es eso lo que quería? ¿La ambición? Ella recordó la cláusula no escrita de su acuerdo. Su ambición a cambio de su complicidad. Sí, señor. Pero 3 días. Un fin de semana. Él la interrumpió, su tono volviéndose más bajo y dominante. El viernes a las 6 a.m. Vístase para un clima frío, pero empiece a pensar en lo que se pondrá para la cena de gala del sábado. Thorne tomó una carpeta diferente de su escritorio, la deslizó hacia ella. Aquí están los detalles del viaje, y aquí está el itinerario. He cancelado todas sus citas personales y profesionales para el viernes. Estará a mi disposición desde el momento en que abordemos el jet privado hasta que regresemos el domingo por la noche. Sofía tomó el itinerario, sintiendo que sus dedos temblaban. La palabra cancelado resonaba. Había invadido su vida, asumiendo que ella no tenía nada más importante. Usted ha cancelado. Por supuesto, no podemos permitir distracciones. Es un viaje crucial. Y Sofía, hay algo más. Él se levantó y rodeó el escritorio. Esta vez, ella no retrocedió. La ira, el conflicto, le dieron una columna vertebral de acero. Lo que falta, señor, es una explicación. Usted no puede simplemente... Él estaba justo frente a ella. Alto, imponente. Su aroma a sándalo y poder la envolvió. Puedo hacer lo que quiera, Sofía. Usted firmó el acuerdo. ¿Quiere la verdad? La verdad es que no puedo tenerlo a usted en esta oficina, tan cerca, sin que sepa que la tentación de cruzar esta línea es constante. Necesito el control total. Y la tensión que generamos aquí, Sofía, es insostenible si no la liberamos en un entorno donde no tengamos que fingir que somos extraños. Él señaló la carpeta de viaje. Hay 2 habitaciones reservadas, separadas, profesionales, pero ambas están en la misma suite ejecutiva. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que voy a asegurarme de que no tenga la oportunidad de llamarme feo de nuevo. Significa que, durante 3 días, estaremos respirando el mismo aire, compartiendo un espacio que desafía su profesionalismo y mi autocontrol. Ella lo miró con furia controlada. Esto es manipulación, señor. Esto no es solo trabajo. Él sonrió de nuevo, ese gesto de dientes apretados que confirmaba que disfrutaba de su desesperación. Soy un hombre de negocios, Sofía. La manipulación es mi herramienta, pero también es una oportunidad. Demuéstreme que puede manejar la presión. Demuéstreme que su ambición es más fuerte que la verdad que admitió anoche. Demuéstreme que puede estar a solas conmigo, en un lugar donde nadie nos vigila, y aún así mantener esa armadura gris. Él extendió la mano y rozó la solapa de su chaqueta. El contacto fue mínimo, pero quemó a través de la tela. Si falla, si me mira con ese deseo en sus ojos, si intenta crear distancia con una palabra estúpida. Él no terminó la frase. No tuvo que hacerlo. La amenaza flotaba entre ellos, pesada y palpable. Ella sabía que si caía en la trampa, si cedía a la tensión, no solo perdería el trabajo, perdería el control de sí misma. Sofía tragó saliva, sus ojos chispeando con la batalla interna. No fallaré. Soy profesional. Y usted es mi jefe. Thorne se inclinó,
su aliento mezclándose con el de ella. El aire en la oficina estaba denso, cargado de la electricidad de su proximidad. No, Sofía. Yo soy el hombre que te besó, y tú eres la mujer que intentó negarlo. Y durante 3 días en Aspen, vamos a ver cuál de esas verdades es más fuerte. Ahora, empaca. Y tráeme el informe de marketing digital en 10 minutos. La cuenta atrás ha comenzado. Él regresó a su escritorio, dejando a Sofía inmóvil, mirando la carpeta del viaje. El conflicto no era con el trabajo. El conflicto era la inminente reclusión con un hombre que la desestabilizaba con cada mirada, con cada toque, y que había diseñado la trampa perfecta para que ella cayera en el abismo de su mutua y peligrosa atracción. Ella se fue a su escritorio, sabiendo que el fin de semana en Aspen no sería un viaje de negocios, sería un campo de batalla íntimo, y la única regla era que el perdedor olvidaría su nombre. Sofía no regresó a su escritorio. Simplemente no podía. Las paredes de cristal de la oficina de Thorne habían mutado de símbolo de éxito a prisión dorada. Se apoyó contra el frío mármol del pasillo, el itinerario de Aspen ardiendo en sus manos como una nota de rescate. Había cancelado sus citas, había invadido su vida. Pero la peor parte no era la invasión, sino la justificación, la necesidad de liberar la tensión, la admisión abierta de que él la deseaba de una manera que amenazaba su propia estructura de control. Ella respiró hondo, tratando de silenciar la voz que gritaba que todo esto era increíblemente estúpido, imprudente y profesionalmente suicida. Pero había otra voz, una que susurraba sobre el sándalo, sobre el peso de sus manos en su cintura, sobre la adrenalina pura que sentía cuando él la miraba con esa mezcla de desprecio y adoración. Regresó a su propio espacio, que ahora parecía diminuto e irrelevante. El informe de marketing digital. 10 minutos. La cuenta regresiva había comenzado. Se sentó frente a su pantalla, pero sus ojos seguían volviendo a la carpeta de viaje. 2 habitaciones separadas. Misma suite ejecutiva. El detalle era una tortura psicológica. No era un acuerdo de negocios. Era una prueba de resistencia. Él quería verla romperse. Quería que ella admitiera que la atracción era más fuerte que el juicio. Mientras tecleaba frenéticamente, compilando datos que su mente no registraba, la curiosidad la carcomió. ¿Por qué Aspen? ¿Qué era tan crucial en este viaje que justificaba tal despliegue de manipulación personal? El itinerario era superficialmente profesional. Reuniones con inversores, una visita al sitio de un desarrollo inmobiliario clave. Pero la cena de gala del sábado flotaba como un ancla misteriosa. Sofía se detuvo. Recordó haber escuchado a uno de los analistas de riesgo murmurar sobre el fin de semana de la Fundación Thorne. No era una reunión corporativa cualquiera. Era el evento social y financiero más importante del año para la familia Thorne, donde se presentaban las grandes alianzas y se consolidaba el poder generacional. Utilizando una clave de acceso de nivel bajo que había memorizado para emergencias, se metió en el sistema de reservas de viajes de Thorne, buscando los detalles reales del evento. Lo que encontró la golpeó con la fuerza de un puñetazo frío. El evento del sábado no era una cena de gala para inversores. Era la celebración del 75º aniversario de la fundación, un evento íntimo y altamente político. Y la descripción de su reserva no decía asistente ejecutiva o socia de negocios. Decía, en mayúsculas y negritas, acompañante formal del señor Thorne. Sofía se quedó helada. No era su ambición lo que él quería. Era su imagen. Necesitaba un escudo, una distracción, una mujer atractiva y profesional que pudiera presentarse como algo más que una secretaria, pero que estuviera totalmente bajo su control. Él no la había invitado, la había reclutado a la fuerza para una mentira social de alto riesgo. La indignación barrió todo vestigio de miedo o lujuria. Él no solo había invadido su vida profesional y personal, la había convertido en una pieza de ajedrez en un juego que ella ni siquiera entendía. Se levantó de un salto, el informe de marketing digital a medio terminar, su respiración superficial y rápida. Su armadura gris se había agrietado, y ahora solo quedaba la furia. No llamó a la puerta de nuevo. Abrió la entrada de la oficina de Thorne con una fuerza innecesaria. Él estaba hablando por teléfono, su voz baja y eficiente, su postura relajada. Levantó la vista, y al ver el fuego en los ojos de Sofía, su sonrisa desapareció. Hizo un gesto para terminar la llamada.
¿Problemas con el informe, Sofía?, preguntó él, su tono peligrosamente tranquilo. Ella deslizó la carpeta de viaje por el escritorio hasta que golpeó el borde de madera, junto con una impresión de la confirmación de la reserva. Aspen, señor, dijo ella, su voz un susurro cargado de electricidad estática. La Fundación Thorne, el 75 aniversario. Y mi rol. Acompañante formal. ¿Le importaría explicarme por qué ha omitido esa pequeña verdad? ¿Y por qué me está obligando a mentir en un evento tan crucial para su prestigio? Thorne se reclinó en su silla, observándola sin parpadear. La tensión en el aire era tan espesa que casi se podía oler. Él no parecía sorprendido. Parecía complacido de que ella hubiera descubierto la trampa. «Felicidades, Sofía», dijo él, con un tono burlón. «Parece que su inteligencia es tan aguda como su lengua». Sí, es la gala de la Fundación. Un evento familiar que, lamentablemente, requiere ciertos sacrificios. ¿Sacrificios? ¿Me está usando? Estoy utilizando todos los activos a mi disposición, corrigió él, sin la menor señal de remordimiento. Y usted es un activo valioso, Sofía. Profesional, inteligente, presentable y, lo más importante, completamente desinteresada en mí más allá de lo superficial. Es la cobertura perfecta. Ella dio un paso adelante, apoyando las manos en el escritorio. No, señor. Soy una profesional contratada para la gestión de riesgo y marketing. No soy una coartada para evitar a su novia, pareja, arreglo familiar. Thorne se inclinó hacia adelante, y por un momento, la fachada de jefe frío se desmoronó, revelando algo más oscuro y urgente. Mi familia, Sofía, explicó él, su voz bajando a un nivel íntimo y conspirativo. Ha estado tratando de forzar una alianza a través de un matrimonio concertado durante 6 meses. La candidata es la hija del mayor inversor en el desarrollo inmobiliario de Aspen. Si me presento solo, o, peor aún, con una amiga que no tiene la apariencia de ser una socia seria, la presión será insoportable. Ella sintió un escalofrío. El juego era mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Y yo soy su escudo matrimonial? Usted es mi socia estratégica en la desactivación de bombas sociales. Si creen que estoy profundamente involucrado con mi nueva y ambiciosa asistente, les dará una pausa. Les hará cuestionar si vale la pena presionar. Y, lo confieso, Sofía, la idea de pasar 3 días con la señorita Harrington me resulta infinitamente más desagradable que la idea de pasar 3 días en una suite ejecutiva contigo. El uso de contigo fue un golpe deliberado. El cambio de pronombre era una admisión de la naturaleza personal de la trampa. Esto no tiene nada que ver con el trabajo, Thorne. Es una trampa personal. Todo es personal, Sofía. Los negocios son personales. El poder es personal. Y la atracción entre nosotros es, sin duda, la herramienta más personal que tengo para conseguir lo que quiero. Usted quiere un ascenso. La oportunidad de su vida. Yo necesito una coartada creíble. Es un intercambio justo. Sofía apretó los dientes. Él había tocado la fibra sensible. Su ambición. Él sabía que ella nunca renunciaría a esta oportunidad, sin importar cuán humillante o peligrosa fuera la condición. Muy bien, dijo ella, retrocediendo y enderezando su postura. Su furia se había transformado en una fría, peligrosa determinación. Acepto el rol de acompañante formal, pero mis términos son innegociables. Transparencia. Necesito saber exactamente lo que se espera de mí en cada momento, para no cometer un error que le cueste su trato o mi carrera. Y, señor, su mirada era de acero. La suite ejecutiva tendrá 2 habitaciones separadas, y usted respetará esa separación. No hay besos. No hay tensión liberada. Somos socios de negocios fingiendo ser algo más, solo en público. Thorne se rió. Un sonido gutural que resonó en el silencio de la oficina. ¿Sin tensión liberada? Sofía, mi querida Sofía, eso es lo que nos hace creíbles. La gente no creerá que estamos involucrados si no hay fuego. Y la tensión, lo siento, es parte del paquete, pero respeto la necesidad de límites profesionales, siempre y cuando no interfieran con nuestra narrativa. Él se levantó de nuevo, rodeando el escritorio. Esta vez, la aproximación no fue de seducción,
sino de reafirmación de poder. El trato está sellado. Ahora prepare su informe y empiece a empacar. No solo ropa de clima frío, Sofía. Piense en el papel. Piense en lo que una mujer ambiciosa y profundamente involucrada se pondría para impresionar a la familia Thorne. Se detuvo a solo un pie de ella. Una última cosa. Si en algún momento en Aspen usted me llama feo, o me mira como si fuera su jefe, o rompe el personaje frente a mi familia, consideraré que ha violado el acuerdo. Y las consecuencias no serán una simple cancelación de contrato. Serán mucho más personales. Ella asintió, su voz tensa. Entendido. Que empiece el espectáculo, señor Thorne. Ella se dio la vuelta y salió. El reloj marcaba la hora. Menos de 48 horas, hasta que abordara ese jet privado. No como la asistente ejecutiva, sino como la peligrosa, temporal y manipulada novia de su jefe. El campo de batalla no era la oficina, sino la suite de lujo. Y ella sabía que la armadura de profesionalismo que tan cuidadosamente había construido estaba a punto de ser probada hasta el límite de su resistencia. El juego de Aspen acababa de volverse mortalmente serio. El apartamento de Sofía, normalmente un santuario de orden y calma, se sentía esa noche como una caja de resonancia para el pánico. La adrenalina de la confrontación con Thorne se había disipado, dejando un residuo amargo de miedo y una verdad incómoda. Había caído de cabeza en la trampa del hombre que, irónicamente, había llamado feo. Se dejó caer en el sofá sin encender las luces, dejando que la silueta de la ciudad fuera su única iluminación. El trato, el ascenso, la mentira. Todo se había entrelazado en una cuerda que él tenía apretada alrededor de su cuello profesional. Ella era ambiciosa, sí. Había trabajado con uñas y dientes para llegar a la órbita de Thorne. Pero esto no era un ascenso por mérito. Era un contrato de actuación de alto riesgo, con cláusulas de intimidad forzada. Recordó sus palabras. La atracción entre nosotros es, sin duda, la herramienta más personal que tengo para conseguir lo que quiero. Era una admisión escalofriante. Él no solo la estaba usando la química que existía entre ellos, ese peligroso subtexto que había intentado ignorar desde la primera vez que sus ojos se encontraron en un pasillo oscuro. Él lo sabía. Él lo había calculado. Y ahora ella era parte de su arsenal. La reflexión se convirtió en autoflagelación. Si no hubiera dicho esa estupidez en el ascensor, si no se hubiera dejado llevar por la insolencia de llamarlo feo, un acto de rebelión tan patético como inútil, quizás nada de esto estaría sucediendo. Pero esa línea de pensamiento la llevó a un callejón sin salida. Lo hecho estaba. Y la Sofía que se sentía humillada, debía morir esta noche. Solo la Sofía estratega podía sobrevivir en Aspen. Si Thorne quería una socia creíble, alguien que pareciera profundamente involucrada, entonces le daría un espectáculo que ni siquiera su familia podría cuestionar. No solo jugaría el papel, sino que lo reescribiría. Su ambición era el único motor que podía contrarrestar el poder de él. Tomó su teléfono y marcó. Necesitaba artillería pesada. Lila, necesito un milagro, dijo Sofía, su voz ahora fría y centrada. Estoy a punto de ir a una misión encubierta en la que tengo que convencer a la familia más elitista de Nueva York de que soy la novia multimillonaria de su hijo. Y tengo 36 horas. Necesito que me conviertas en un arma. Lila, su mejor amiga y estilista de moda, era la única persona que entendía el lenguaje de la transformación. ¿Thorne?, preguntó Lila, sin necesidad de más detalles. Sabía que ese hombre iba a ser tu perdición o tu ascenso. ¿Qué tipo de arma estamos creando, Sofía? Una que parezca que no solo tiene el control de la situación, sino el control de él, contestó Sofía, levantándose y abriendo su armario. Ropa que grite inversión a largo plazo, y no aventura de una noche. Necesito armadura, Lila. Ropa que me recuerde que estoy allí por mi carrera, y que él está allí por mi actuación. Al día siguiente, el proceso de conversión fue brutal. Lila no la llevó a tiendas de lujo, la llevó a boutiques de diseñadores independientes donde la ropa no se trataba de marcas obvias, sino de siluetas audaces y poder. Thorne no es estúpido, Sofía, explicó Lila mientras la obligaba a probarse un abrigo de lana color camel que parecía costar el sueldo de un mes.
Su familia no creerá que eres su novia si vistes como su secretaria. Necesitas parecer la mujer que él elegiría para desafiar a su familia. Elegante, pero con un filo. Sofía se miró al espejo. El abrigo la hacía parecer más alta, más esbelta, casi inaccesible. Debajo, un vestido de punto ajustado que la obligaba a mantener una postura perfecta. El atuendo era una declaración. Ya no era la asistente Sofía Martínez. Era la socia estratégica Sofía, la que había aceptado el pulso de Thorne. ¿Qué pasa con esto?, preguntó Sofía, señalando el escote. Es Aspen, no una gala benéfica. La seducción allí es sutil. Es el ajuste, no el volumen. Es la insinuación de que tienes más poder del que muestras. La tensión, recuerda, es tu coartada. Lila le guiñó un ojo. Si la gente cree que se están conteniendo a duras penas, creerán que es real. La tensión. La palabra resonaba. Era el precio de la entrada. Al final del día, Sofía había gastado una fortuna y sentía que había vendido un poco de su alma. Pero cuando empacó el equipaje, ya no veía la ropa como simples prendas, sino como uniformes para la guerra. Guantes de cuero, botas de tacón grueso, ese abrigo de lana. Cada artículo era una capa protectora contra la intimidad que se vería obligada a simular. El viernes por la mañana, Sofía llegó al hangar privado de Thorne Industries. El cielo estaba gris, pesado, pero dentro del hangar, todo brillaba con un lujo austero. El jet privado, con las iniciales TI grabadas en la cola, parecía demasiado grande para un viaje de fin de semana. Era una fortaleza voladora. Llevaba el abrigo camel, el cabello recogido con una precisión militar y unos lentes de sol grandes que ocultaban cualquier signo de ansiedad. Había decidido que su entrada sería calculada. Thorne ya estaba a bordo. La esperaba en el umbral de la escalerilla, no vestido con traje, sino con ropa de viaje que, de alguna manera, lo hacía parecer aún más intimidante. Pantalones de lana oscura, un cuello de tortuga negro que enfatizaba la línea fuerte de su mandíbula, y una chaqueta de cuero que gritaba millones. La confrontación de miradas fue inmediata y eléctrica. Él no sonrió. Simplemente la escudriñó de pies a cabeza. Sofía sintió el calor en sus mejillas, pero se obligó a mantener la calma. Esta era la primera prueba. Si él la hacía sentir pequeña, el juego terminaba antes de empezar. Llega puntual, señorita Martínez, dijo Thorne, su voz baja y grave. Era el tono de jefe, el que usaba para mantener las distancias. Ella subió el último escalón, acercándose a él hasta que solo un pie de alfombra de lujo los separaba. He estado estudiando el papel, señor Thorne, respondió ella, quitándose los lentes de sol lentamente y revelando una mirada que no era de asistente, sino de igual. Espero que no me haya subestimado. Thorne entrecerró los ojos, y por primera vez, Sofía vio una pizca de sorpresa genuina. La armadura de Lila había funcionado. Impresionante, musitó él. La transformación es convincente. Pero déjeme recordarle algo, Sofía. El vestuario es solo el 50%. El otro 50% es la capacidad de improvisar cuando mi madre decida que quiere que nos demos un beso delante de ella. Ella sintió un escalofrío. Mis términos eran claros, Thorne. Sin besos. Y los míos también, replicó él, acercándose aún más. El olor a colonia cara y poder la envolvió. La narrativa es lo primero. Si la narrativa requiere un beso, no la arruinará por una cláusula que acordamos en la privacidad de mi oficina. Usted es una socia, no una empleada. Espere lo inesperado. Él no le dio tiempo a responder. Se giró y la guió hacia la cabina principal. El jet era una suite de lujo en sí mismo. Asientos de cuero color crema, maderas pulidas, una barra de bebidas y una mesa de conferencias. Aspen es un lugar frío, Sofía, dijo Thorne, sirviéndole una copa de champán sin preguntarle. La gente es fría, la familia es fría, y usted y yo vamos a tener que generar suficiente calor para derretir la nieve. Si fallamos, usted pierde su carrera y yo pierdo mi libertad. El champán burbujeaba en el vaso. Ella lo tomó, sus dedos rozando los de él. La electricidad era instantánea. Entendido, dijo ella, bebiendo un sorbo del líquido frío, forzando una sonrisa que se sintió más como una mueca. Entonces, señor Thorne, empecemos a ensayar el fuego. ¿Cuál es nuestra historia de origen?
¿Cómo se enamoró el jefe feo de su ambiciosa asistente? La palabra feo salió con una ligereza calculada, un recuerdo de su poder sobre él, la razón por la que estaba allí. Thorne se apoyó contra la pared de la cabina, observándola con una intensidad que casi la hizo temblar. No es mi historia de origen lo que me preocupa, respondió él, su voz bajando a ese tono conspirativo que le erizaba la piel. Es su final. Usted ya no es mi asistente, Sofía. Usted es la mujer que tiene el potencial de arruinar mis planes o salvarme de ellos. Y esa es una posición muy peligrosa para ambos. El jet comenzó a moverse. El rugido de los motores una promesa de escape y encierro. El espacio se redujo. Ella y Thorne estaban solos, suspendidos entre dos ciudades, entre dos realidades. En ese momento, en esa burbuja de lujo, ella se dio cuenta de que la tensión no era solo una herramienta para convencer a la familia. Era la verdad incómoda que impulsaba cada interacción entre ellos. Y la única manera de salir ilesa era manteniendo la distancia profesional, incluso mientras fingían estar a punto de consumirse. El pulso había comenzado. El espectáculo de Aspen acababa de tomar vuelo.